La pasada semana, con motivo de la visita del diputado foral de Infraestructuras Viarias, Josu López Ubierna, al Villar, acompañando en este caso al diputado general, y dando un repaso a esa obra que se ha realizado entre el Villar y Asa, aunque, bueno, para ser más exactos, es al Villar, el Villar en el Campillar, pero el nombre es cierto que la cartera es el Villar Asa. Pues manteníamos el compromiso, o adquiríamos el compromiso, de hacer una charla con él, un encuentro radiofónico, dando un repaso general a Rioja Alavesa, sus carreteras y, bueno, pues la programación que puede haber ahora mismo sobre la mesa para desarrollar los proyectos que hay ahora mismo para nuestra comarca. Pero primero, por supuesto, saludarlo. Señor Josu López Ubierna, muy buenos días. Buenos días. Me va a permitir que le pregunte directamente, así a saco. ¿Conoce usted al señor José Luis Ábalos? Pues personalmente no lo conozco, pero sí sé de su trayectoria política y de su capacidad para llevar un ministerio que es importante. Es importante porque tener infraestructuras, tanto ferroviarias, viarias como aéreas, es importante para un país y sobre todo su capacidad de poder hablar y negociar, porque las infraestructuras siempre son proyectos comunes que tienen que ser compartidos y hay que tener talante y habilidad para negociar y acordar. El señor José Luis Ábalos, o el nombre del señor José Luis Ábalos, que van a comprar los oyentes como en muy poquitos días, empiezan a ligarlo con nuestra capital, que es soterramiento para aquí, que es soterramiento para allá. En lo que es carreteras dentro de lo que es el territorio histórico de Álava, seguiremos hablando con nuestro invitado, con Josu López Ubierna, porque él es el que va a ser el interlocutor, como no puede ser de otra forma. Si le parece, comenzamos con esa disculpa que decía yo, le comentaba en micrófono cerrado, que es hablar de esa carretera, ya totalmente concluida, ya abierta evidentemente al tráfico total hace ya unas cuantas semanas, pero una carretera que no ha sido precisamente fácil de ejecutar. Ya se sabía que había ciertamente zonas más problemáticas en ese recorrido entre el Villar y el Campillar, que no son muchos kilómetros, pero la orografía de Rioja Alavesa es mucho más llana en el plano que en la realidad, ¿verdad? Sí, correcto, porque bueno, es una intervención de 6,3 kilómetros, es una intervención que tiene desde el punto de vista del recorrido y la distancia su interés. Hay zonas donde había curvas rasantes muy significativas y también, como no podía ser de la manera, en una zona agrícola teníamos que coordinarlo o compatibilizarlo con la producción vitivinícola y con todos los drenajes y situaciones de puentes y de mejora del agua en esa zona. Ha sido un reto, pero bueno, es un reto que el Departamento de Infraestructuras Viarias está acostumbrado a realizar cuando se hacen obras en Rioja Alavesa. Un reto porque además en concreto hay una zona que le llaman los rehundidos. Los nombres normalmente no se ponen de casualidad, así que es una zona en la que esa es más cercana ya, digamos, hacia el Campillar, en la que precisamente se ha hecho ahí una infraestructura importante con un puente, se ha asegurado, nunca mejor dicho, la cartera. Estamos hablando de una inversión importante pero claro, es que en obra pública esto pasa siempre. Nada, son 6,3 kilómetros. Bueno, pues la inversión ha sido de 3.300.000 euros, ¿eh? Sí, es una inversión pero bueno, yo siempre veo la inversión también desde el punto de vista de la rentabilidad. Tenemos una carretera que es mucho más segura, es mucho más cómoda y además enlaza dos zonas de Rioja Alavesa que hacía tiempo que no habían tenido ningún tipo de intervención. En ese caso, el Campillar o Asa con el Villar, y el del Villar también es la puerta para pasar a Cripán y a Lanciego. Además, en lo que se refiere al Villar, hemos hecho en los accesos una rotonda, con lo cual algunas dificultades que existían antes desaparecen y se queda marcado lo que es la zona urbana del Villar respecto a la carretera. Yo creo que los que ya están andando por esa carretera han visto que se ha mejorado y se ha mejorado en condiciones que hace que sea la conducción más segura, como decía antes, y más cómoda. Incluso se obraba provocar, en el mejor sentido de la palabra, que la báscula municipal pues se traslade de lugar, a no tener ya, digamos, ahora prácticamente se ha quedado un acceso prácticamente imposible, ¿no?
Sí, bueno, allí había dos básculas, sí, una permanece y la otra, de común acuerdo, ya estaba previsto en las obras, de común acuerdo con el Ayuntamiento del Villar, se ubica en otro sitio, ¿vale? Con lo cual, también desde el punto de vista de la entrada al municipio, entrada y salida al municipio, se evita, quiera sea o no se quiera, algún tipo de impedimento que existía cuando estaba en funcionamiento o cuando se estaba utilizando la báscula. La báscula se ha desplazado a otro sitio del municipio donde todos esos movimientos van a ser mucho más sencillos y mucho más seguros. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la carretera o de la obra principal que la Diputación está acometiendo en esta legislatura, que es el desdoblamiento de la salida, digamos, por ser muy gráficos, de la doble vía hacia, nunca mejor dicho, hacia Rioja Alavesa, hacia la zona de Zambrana, pero evidentemente, nunca mejor dicho, es nuestra puerta de entrada, en cierta forma, hacia la Comunidad Autónoma de Rioja también, pero también hacia Rioja Alavesa. Esa es una obra en la que los fondos que pueda manejar su departamento los absorbe casi por totalidad, ¿no? Bueno, no, si te das cuenta, hemos sido capaces de hacer una inversión significativa en la 124, pero también estamos conjugando y compatibilizándolo con la obra que hemos hecho de Asa el Villar y también con la obra que vamos a iniciar recientemente, que es la obra de la 240 en el entorno de Legutio. Yo creo que estamos haciendo una gestión del dinero público de tal manera que todo ese retraso que existía a causa debido a la crisis económica, en la medida que tenemos más disponibilidad presupuestaria, estamos intentando compaginar obras de zonas locales con obras significativas como la 124, que no solamente es el acceso evidentemente a Rioja Alavesa, sino también a otra localidad, que en este caso es la localidad de Berante y Villa y la localidad también de Zambrana. Estamos haciendo las dos cosas, es decir, mejorando una vía de alta capacidad y también los accesos desde entidades locales a esa vía de alta capacidad. ¿Hasta dónde va a llegar el desdoblamiento para que los oyentes lo vean gráficamente? Pues la duplicación de calzada, ¿vale?, llega hasta pasado el puente de Zambrana y desde el inicio, viniendo desde la zona de Rioja Alavesa hacia Vitoria-Gasteiz, es justamente antes de que se dé del puente de Zambrana, con el objetivo siempre de que el puente no supusiera, desde el punto de vista de la visibilidad, una dificultad para el conductor o la conductora. En estos momentos las obras ya se ven, nunca mejor dicho, el enlace a desnivel para la conexión de la AP68 con la N124, y estos días, pues con este tiempo que tenemos, están las obras a relantín, porque para las obras públicas necesitan buen tiempo y desgraciadamente estos días está lloviendo y lloviendo además en cantidades significativas que están retrasando un poco toda la previsión y el calendario que tenemos de obras. A ver si el tiempo empieza a tener el nombre de verano, tenemos días de sol y de calor y podemos retomar el ritmo que teníamos en esas obras, porque el objetivo es que a finales de este año o en principios del que viene ya se pueda disfrutar de uno de los carriles, ¿vale?, una de las partes de la duplicación de calzada para poder trabajar en la carretera antigua, ¿vale?, y sustituir el puente que tenemos que sustituir, porque aparte de lo que significa de mejora de las carreteras, también en estos momentos la obra sirve también para mejorar toda la capacidad hidráulica de los ríos que pasan por allí. Siempre ahora los puentes ya son de un único vano y entonces el puente ya no supone un impedimento, un obstáculo para el paso del agua, y también con este tipo de obras prevenimos las inundaciones y los desbordamientos. En el PICA, evidentemente, hay más nombres de intervenciones en Rioja Alavesa, intervenciones futuras. Hablaríamos de la carretera que va, digamos, de la 124 hacia Lanciego. Hablaríamos también del entorno de La Guardia, o incluso de esa zona, la Serna-Ollón, y sobre todo, digo yo, por ahora mismo ser un punto, digamos, más de cierta peligrosidad, vamos a decir, que es todo lo que conlleva el cruce de Herrera con la entrada hacia Leza y la proximidad de la salida también del hospital. En el PICA, ¿cuál es el orden, digamos, cronológico de todas estas intervenciones? Bueno, pues en el PICA antiguo, mejor dicho, ahora vamos a hacer una renovación del PICA y aparecerán en el trámite de información pública.
Entonces, el trámite de información pública significa que hay alegaciones por parte de entidades locales y también por particulares para tanto determinar qué tipo de obras se realizan en determinados tramos, como también cuál es el momento o el trienio en que se van a llevar a cabo. Lo que está claro, más allá de estas cuestiones concretas del PICA, es importante y clave en un departamento como el de infraestructuras viarias que haya planificación. Y en la planificación que existe sobre Rioja Alavesa, tú has hecho alusión a varias obras. Hay una obra que es la A124, evidentemente cualquiera que la utilice habitualmente se dará cuenta que hay un tramo donde no hay arcenes, donde hay algún cambio de rasante muy significativo y alguna curva pronunciada en el cual hay que intervenir. Es precisamente ese tramo donde se encuentra además el cruce de Leza y también los accesos, a nada, 50 metros casi, los accesos al hospital de Leza, un hospital que está evidentemente muy utilizado por las personas que tienen que ir a visitar o pasar consulta a ese ámbito. Luego también hay dos enlaces de carreteras locales que evidentemente tienen que estar entre las prioridades del departamento. Una es la conexión a Salanciego, es una carretera que ya requiere una intervención para mejorar las curvas, los cambios de rasantes, y también una reivindicación de Ollón, que siempre que voy a Ollón el alcalde tiene a bien recordármelo, que es la conexión entre la Serna y Ollón, el acceso al polígono industrial de Casablanca. Yo creo que esas son obras que dentro de la planificación del departamento van a tener prioridad en la próxima legislatura. Evidentemente, de esa de la 124, no deja de ser la columna vertebral de nuestra comarca. Se ha hablado mucho, por cierto, lo que pasa es que luego los números no han dado la razón, digamos, a los comentarios, que había subido el tráfico de camiones por la 124 después de por las obras o las decisiones que se toman en la 232, en la Nacional 232. Esto quedó claro que no pasan más camiones por Rioja Alavesa. Lo que sí pueden pasar por la 124 en los últimos años es un incremento general del tráfico, digamos, pero precisamente de turismos más que de camiones, ¿no? En el momento que hay una recuperación económica, ¿vale? El aumento del tránsito de vehículos en mercancías es normal que aumente. En lo que se refiere al tráfico pesado, que era una de las preocupaciones que ha existido en algún momento en Rioja Alavesa, ni los números ni la percepción de los que vivís allí es esa. ¿Por qué? Porque quedaría muy raro que alguien, por no pagar el peaje entre Zambrana y Logroño, hiciera la excursión por Briñas, hiciera la excursión por La Bastida, por La Guardia, por Ábalos. Son, desde el punto de vista de la circulación y desde el punto de vista del coste, casi no vale la pena. Es cierto que en algunos momentos puede haber la sensación de que hay más tráfico pesado, pero es un termómetro de que la recuperación económica y que nuestras bodegas y que nuestras explotaciones están funcionando, y desde el punto de vista de los vehículos, pues cada vez tanto reclamo y tantas veces que hemos dicho que es un destino turístico Rioja Alavesa, pues cuando nos hacen caso, evidentemente se utilizan los vehículos privados. Y también, porque también tenemos una red de transportes, la red foral de transporte, que tiene unos datos en Rioja Alavesa que casi en 2 años tenemos un acumulado de un crecimiento de un 30%. Realmente la línea 9 está respondiendo a las expectativas que teníamos sobre el transporte público. Yo evidentemente tengo que hacer alusión también a que en la medida de lo posible se utilice el transporte público, porque es mucho más rentable, supone medioambientalmente menos impacto, y dado que vivimos en una zona de bodegas donde podemos disfrutar tanto de la comida como de la bebida, pues seguramente el transporte público es una buena opción. Es muy buena opción. Hablando de sensaciones, yo le confieso que además es que me pilla nada a 20 metros escasos o 25 metros escasos de donde a uno le toca trabajar. Cuando en el cruce estamos hablando de La Guardia, cuando en el cruce hacia la Carretera del Villar y esa zona, y la bajada de la denominada el camino a las cruces en La Guardia, ahí había una casa que se derribó hace unos meses, y yo tenía la sensación de que cuando se derribara esa casa íbamos a ver una situación mucho más diáfana que con la que nos hemos encontrado definitivamente. No sé si al diputado foral de infraestructuras viarias le ha ocurrido lo mismo.
Pues al diputado tenía la sensación de que seguramente se iba a mejorar la visibilidad, se ha mejorado bastante, pero bueno, los técnicos del departamento ya me habían advertido que estaba bien que derribáramos ese obstáculo visual, pero que teníamos que seguir haciendo intervenciones en La Guardia para mejorar la seguridad vial. Yo creo que todos los que viven en La Guardia se han dado cuenta que durante esta legislatura hemos, en la zona del ascensor, hemos eliminado la posibilidad de aparcamiento para que los peatones a la hora de cruzar tuviesen, no solamente los peatones para que vean si vienen o no vienen en coche, sino también los propios conductores y conductoras a la hora de que esté un peatón sea más visible. Hemos puesto también un quitamiedo porque en la bajada, una bionda, en la bajada desde La Guardia hacia Vitoria-Gasteiz, hacia el cruce del Villar, de la manera que estaba, en algún momento podía algún vehículo salirse de la calzada y rodar por esa zona, y por eso hemos puesto quitamiedos. Es continuo, y también hemos puesto un espejo para poder mejorar la entrada y la salida. Siempre desde el punto de vista de la seguridad vial seguimos estudiando para incorporar mejores medidas y medidas que supongan que para el conductor o con la conductora sea mucho más sencillo la circulación, y en esa zona especialmente para que el paso de los peatones sea seguro. Pues como has comentado antes, lo del PICA, y es una realidad. El Plan Integral de Carreteras de Álava, el anterior, ya preveía en la zona de La Guardia la posibilidad de estudiar una variante. Una variante que en una zona donde hay tanta concentración algunas veces de vehículos, también de autobuses y de personas que quieren disfrutar de la villa, pues sea menos gravoso el paso por la propia entidad local. Es un proyecto, es una previsión que está en el Plan Integral de Carreteras, así saldrá, y estaremos pendientes de las alegaciones que se hagan por parte de entidades locales o particulares, en este caso por la vía de La Guardia, pero es una solución que está desde hace tiempo y que yo creo que también hay que encarar en la próxima legislatura. La variante, evidentemente, ahora mismo no podemos prever por qué zona del pueblo va a pasar, si por una parte, por otra, porque claro, echando la memoria hacia atrás, pues uno ha visto, como decía, dibujadas en un plano, pues una variante que pasaba por la zona ahora protegida, la zona lagunar del Prado, otra que cogía La Guardia precisamente por otro lado, hacia la carretera del Ciego, para salir luego de nuevo a la A124. No sé si están descartados algunos de esos trayectos, o precisamente habrá que estudiarlos por un lado y por otro. Yo creo que es lo que ahora, dentro de estos proyectos que son a largo plazo y que además significan un cambio en lo que es el día a día y en las condiciones, es un estudio que se debe hacer con tranquilidad, teniendo esa idea y sabiendo también cuáles son los intereses, las propuestas, las ideas que desde el propio ayuntamiento y desde los propios particulares nos puedan trasladar. Pero siempre en lo que significa la planificación de obras públicas tiene que tener esa perspectiva de ir solucionando los problemas que ocasiona el tráfico, ya sea de congestión, ya sea también de dificultad para los peatones y peatones que andan por la carretera y que tienen que pasar de un lado al otro, en este caso del municipio de La Guardia, ya sea también para que los vehículos que no quieran parar en La Guardia pues tengan un acceso, o mejor dicho, una carretera alternativa. Ahí en el cruce que yo le comentaba antes, donde se derribó ese inmueble, esa casa, que es con el cruce del Villar, se ha hablado, no sé si de una forma más bien popular, más que desde el punto de vista de los técnicos, en alguna ocasión de una rotonda. No sé si la rotonda ha estado en mente, se ha pensado, se ha desechado. ¿Cómo es la situación ahora mismo? Yo, como he comentado, que es una actuación que está prevista en el PICA, este tipo de actuaciones, para eso existen los trámites de información pública, para que se pongan de viva voz o por escrito, en este caso, cuáles son las mejores soluciones que se pueden dar a situaciones de conflicto en la carretera. Sí que es cierto que la mera visión de ese cruce es complicado, el hecho de hacer una rotonda en condiciones que pueda ser utilizada no solamente con vehículos ligeros, sino también con transporte pesado, que evidentemente da servicio a las bodegas de la zona. Pero yo quiero, más que marcar ya cuál es la solución técnica más adecuada, que tengamos la visión que en esa zona, aparte del arreglo de la A124, en la zona de La Guardia,
tenemos una zona donde el vehículo, el tránsito, tanto de vehículos de mercancías como también de peatones, le tenemos que dar una solución para que, en la medida de lo posible, los riesgos para la seguridad vial se vayan mitigando. Pues hemos dado así por encima, no creo que nos hemos dejado ninguna obra así de las que precisamente están en el PICA. Luego, bueno, pues supongo que a su despacho llegarán peticiones, bueno, pues más puntuales, ¿no? Pues recuerdo hace unos meses, creo que del alcalde de Navaridas, bueno, pues peticiones, digamos, que llegan, que hay que luego ordenar, nunca mejor dicho, y habrá que ordenar esa renovación del PICA. ¿Que para cuándo es la renovación precisamente de este plan integral de carreteras de Álava? Nosotros la intención que tenemos es aprobarlo inicialmente en el próximo, bueno, en este mes ya, que ya estamos en junio. Vale, y a partir de ahí empiezan ya los trámites y los tiempos administrativos. Es una planificación a 12 años y ha sido muy perjudicada la planificación anterior por la crisis económica. Se han ido retrasando muchas obras y claro, ese retraso hace que de las intervenciones que estamos poniendo en marcha ahora, otras que seguramente ya estarían hechas, pues se retrasen. Pero bueno, si seguimos con un clima de recuperación económica y si seguimos pudiendo destinar los recursos suficientes a la competencia foral de infraestructuras viarias y movilidad, siempre se verán. Y de hecho, en lo que se refiere a Rioja Alavesa, estamos en marcha con la N124 y hemos realizado también la carretera local, ya sea el Villar. Y como pueden ver, los que vivís por la zona, ya podéis ver que en todo lo que significa de mejora de señalización, de mejora de seguridad vial, siempre estamos dentro de nuestras posibilidades mejorando las travesías y haciendo más sencillo y más cómodo el trayecto por nuestras carreteras. Señor Josu López Ubierna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vale, es que ricasco.